Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, profesora Angélica y compañeros presentes el día de hoy. Siguiendo con las exposiciones, el tema a presentar el día de hoy por el equipo de Transistor es el control de relación y en cascada. Iniciaremos con el control de relación, también denominado como cascada de lazo abierto. Este busca asegurar que dos o más variables mantengan la misma relación aun cuando las mismas cambien. Es, es un sistema de control en el que una variable de proceso es controlado en base a la relación de otra variable. Se caracteriza por satisfacer una necesidad específica, la que es el control de relación entre dos cantidades o variables. Es decir, que este tipo de control se enfoca en el efecto de cambio de variable, o lo que se conoce como la relación, ya que esta expresión indica que si la primera variable cambia, la segunda también lo hará, sea en un sentido positivo o negativo, para que en el caso de un sistema de mezclas, uno o más productos puedan mezclarse en determinadas proporciones. En la industria, este control regula el nivel ideal de porcentaje de un compuesto, el cual se almacena en un tanque, así como se encarga de controlar el flujo o volumen de una variable. También este control se ocupa en ciertos casos, como por ejemplo, cuando los lazos de control convencionales no son apropiados, debido a que en estos procesos donde intervienen puede llegarse a dar algunos imprevistos, como por ejemplo, que las constantes de tiempo sean muy grandes o que haya perturbaciones frecuentes que van entrando en diferentes puntos del proceso. El surgimiento de variables que se pueden medir, pero no controlar, y también para aquellas relaciones entre variables que no están conectadas de manera directa. Algo importante destacar es que también al usar el control de relación se debe tener presente, se deben expresar los flujos en las mismas unidades. En este caso, los flujos pueden ser como tal, caudales o variables también. Aplicándolo ya en un sistema, las señales que lleguen a las divisiones, a la estación de relación y controlador deben tener la misma característica lineal y se debe ajustar la relación que están teniendo en cuenta el rango de, de las transmisiones. Bueno, siguiendo, el control de relación se basa en las siguientes aplicaciones, principalmente en el proceso de mezclado, que son para mezclas con una composición definida. Por ejemplo, la neutralización de efluentes ácidos, mezclas de aire, gas o con propiedades específicas como lo son mezclas de gasolina, mezclas que proporcionan los reactivos para un reactor químico o mezclas de corrientes cálidas o frías, ya sea para la obtención de la temperatura. Asimismo, también influyen en los transmisores, ya que, pues bueno, los transmisores funcionan en cierta manera en base a este principio, ya que un transmisor es capaz de captar una variable en proceso, donde en este caso el ajuste de relación es función de los campos de medida relativa. Ahora procedemos con la relación y el control de los caudales. Para una relación de control normalmente se prefiere controlar un solo caudal. Este caudal lo vamos a llamar controlado. Este aumenta o disminuye para mantener la relación correcta con el caudal libre. Una aplicación típica del controlador de relación se encuentra en la relación caudal-aire, caudal-combustible, en la combustión de una caldera de vapor. ¿Esto por qué se hace? Porque facilita el proceso de control para un ingeniero. Este caudal controlado lo podemos definir como B. Este caudal B es igual a la proporción R por el caudal libre. Esta proporción
que es la relación que hay, qué tanto aire con base a qué tanto combustible va a entrar al quemador, es R. Y esto se traduce en el caudal B sobre el caudal A. Esto se hace con la finalidad de mantener una combustión eficiente del quemador en una caldera para mantener una misma temperatura a lo largo de todo el proceso, ya que se busca que haya una cierta cantidad de vapor que se traduce en una cierta presión y esa proporción se debe mantener siempre a lo largo del proceso. Puede presentar variaciones por fricciones de los fluidos, por pérdidas de calor, etcétera, etcétera. Estas variaciones las vamos a detectar en un elemento final de control y entonces podremos mantener esta relación controlando un solo caudal. Normalmente en un horno o en una caldera existe algo que se llama aire en exceso, que se hace con la finalidad de mantener la eficiencia ya antes mencionada. Este aire en exceso, por ende, nos refiere al control del caudal de combustible. ¿Por qué? Porque esta razón o proporción tenemos como un valor de referencia en la entrada del aire y podemos controlar el valor del caudal del combustible. Se abre o cierra la válvula y entonces mantenemos siempre la proporción. Oye, pero ¿cómo podemos saber que realmente esto es así? Bueno, ¿por qué? Porque normalmente en este tipo de ejemplos el aire en exceso se refiere a un 25%, 30%, 50%. Por lo tanto, hay una cierta razón y relación entre ambos caudales. Procedemos a explicar el diagrama de combustión de una caldera de vapor. El líquido que vamos a evaporar, por así decirlo, es el agua. Conocemos las propiedades del agua a la temperatura que hierve a determinada presión. Por lo tanto, al final del vapor que salque, tenemos un elemento final de control, como ya lo habíamos mencionado, que controla directamente la válvula del caudal del combustible. Esta válvula se abre o cierra, es decir, disminuye o incrementa el caudal o gasto del combustible que entra al quemador para mantener siempre una proporción ¿con qué? Con el aire, que es el otro caudal que tenemos de entrada. Cabe resaltar que estos dos son caudales de entrada dentro del propio sistema. Entonces, ¿cómo funciona? Bueno, pues el agua hierve por poner un ejemplo, ¿no? Tenemos que el vapor tiene una cierta temperatura, pero esa temperatura de pronto aumenta. ¿Qué pasa? Que hay más vapor dentro del sistema y entonces tenemos un incremento de presión que se refleja en el elemento final de control. Por lo tanto, que corresponde disminuir la entrada de combustible para que la temperatura baje. En este caso en específico, como menciona la imagen, es un control manual de la razón entre el aire y combustible. Es decir, se busca controlar ambos caudales. Normalmente en un control de relación se procura uno, precisamente para facilitar el control de este proceso. En cambio, en la situación contraria, si hay una disminución de presión, es decir, hay menos vapor contenido en este tanque, vamos a tener que entonces incrementar la cantidad de combustible que entra para que vuelva a tener la misma proporción de aire y se alcance la temperatura adecuada. De esta manera podemos decir que la presión del vapor es proporcional a la temperatura del quemador. Y entonces podemos hacer ajustes sobre ese valor para permitir entonces mantener la misma razón y un proceso eficiente de combustión del sistema. Los controladores del lazo de un caudal pueden tomarse en cuenta como un controlador secundario. Esto lo podemos tomar en cuenta como un control en cascada, del que hablaremos más adelante. En términos generales, un control de cascada no es más que un lazo controlado por otro lazo. Aquí en el control de relación, como ya lo hemos visto, es una variable controlada por otra variable. Hemos venido hablando de caudales que controlan a otros caudales.
Aquí, como nos dice, el controlador del lazo del caudal lo podemos tomar como un controlador secundario y interpretarlo como una cascada. El segundo controlador, el secundario, tendría que actuar de manera más rápida para que el controlador primario pudiera ser afectado. Y con la medición del caudal libre o la estación de relación. La estación de relación no es más que nada que nuestro punto de consigna, o lo que vamos a ver en unos diagramas un poco más adelante, nuestro punto de razón, donde estamos obteniendo la razón o relación entre nuestras dos variables controladas. Si medimos alguna propiedad física de un caudal mezclado, podemos cerrar el segundo lazo, o podemos cerrar un lazo mediante un controlador PID, que un controlador PID no es más que un controlador que nos puede modificar velocidad, presión, temperatura, flujo, en fin, e infinidad de variables. Pero aquí vamos a hablar de un caudal, de lo que venimos estado hablando. Y esto para manipular el valor de la relación, el valor de nuestra razón, lo que estamos nosotros intentando manipular. Esto, para eso sería utilizado el controlador PID. Ahora, aquí tenemos un ejemplo. En el diagrama podemos observar que tenemos dos caudales, un caudal libre y un caudal controlado. El caudal libre podemos observar que tiene dos elementos de control. Tenemos un ratio de flujo y un transmisor de flujo. Uno está en el lazo 101 y otro en el lazo 102. El transmisor de flujo es un equipo normalmente montado en campo y el otro es un ratio de flujo. Es un equipo montado en campo normalmente accesible para el operador. Nuestro caudal libre, solo estamos tomando la señal del caudal libre con nuestro transmisor de flujo, que nos los lleva a nuestro segundo equipo, es donde podemos observar esa señal, y la redirige hacia nuestro controlador indicador de flujo. Es el que nos va a modificar la señal que vamos a necesitar. Ahora, con nuestro caudal controlado tenemos otro transmisor de flujo que igual toma y mide el flujo que tenemos, lo transmite a nuestro controlador indicador de flujo. Este es el que nos hace la operación de razón y esta señal que emite la dirige a nuestra válvula. Esta válvula es la que va a modificarse, cerrarse o abrirse dependiendo de la señal que nos dé nuestro controlador indicador, y va a modificar nuestro caudal controlado. Por eso se le llama caudal controlado, ya que lo está modificando. Ya que lo modificó, nuestro caudal libre pasa directo y este caudal controlado ya ha sido controlado por la válvula, ha sido modificado de alguna manera y se unen los dos en nuestro caudal mezclado. Por decirlo en términos generales, el caudal libre solo se mide y el caudal controlado es el que sufre la modificación, el que tiene a la válvula aquí. En la parte de abajo podemos observar nuestro diagrama a bloques junto con los diferentes componentes. H1 sería nuestro transmisor de flujo, H2 sería nuestro transmisor de flujo pero en el lazo 102, GC1 sería el ratio de flujo en el lazo 102 y GC2 sería el controlador indicador de flujo. En la parte inferior izquierda podemos observar a nuestra ecuación de ganancia. Estamos relacionando todas y cada una de las variables como denominador entre 1 más esa misma multiplicación de variables en el numerador. Pasamos a la siguiente diapositiva. Y aquí nos dice que esto se usa de manera común cuando hay que ingresar dos líquidos a un tanque. La cantidad del primero debe ser el doble que la del segundo. En el diagrama que tenemos al lado podemos observar un control común. Estamos controlando ambos caudales. Aquí el caudal A está siendo controlado por un transmisor de flujo, un solenoide de flujo y un controlador indicador de flujo que nos redirige a la válvula, y toda la señal está siendo tomada desde nuestra placa orificio. En el caudal B es el mismo proceso. Entonces estamos controlando a ambos caudales, es un control común, no hay relación, no estamos obteniendo una relación entre nuestros caudales. Y aquí es donde entra nuestro caudal de relación. Hay dos maneras más comunes de realizar nuestro caudal de relación, o nuestro control de relación, disculpen, nuestro control de relación. En el primer esquema visualizamos a nuestro flujo A y a nuestro flujo B.
lo que hacemos en el primer esquema es que en el flujo A tomamos la señal de nuestro flujo a través de una placa de orificio, la llevamos a un transmisor de flujo, este la pasa a un solenoide de flujo que nos obtiene una raíz cuadrada para una mayor linealidad de nuestro sistema, vuelve a pasar a otro solenoide de flujo, pero lo que hace este solenoide de flujo es darnos la razón del flujo A con respecto al flujo B, o viceversa, del flujo B con respecto al flujo A. En este tipo de control, en el primero que estamos obteniendo aquí, la razón se obtiene multiplicando a B por A. La modificación de B, de nuestro flujo B, es multiplicar la razón por A. Entonces aquí estamos obteniendo que la modificación que va a obtener nuestro flujo B va a ser consecuencia de multiplicar nuestra razón, que sería B sobre A, por nuestro flujo A. Aquí tomamos la señal del flujo B, transmisor de flujo, un solenoide de flujo que hace la misma función que este, pasa a nuestro controlador indicador de flujo, que ya obtuvo la señal de nuestro solenoide de flujo donde obtuvo la razón, nos genera la operación necesaria, la pasa a otro solenoide de flujo que nos efectúa una operación más y da la señal a nuestra válvula de abrirse o cerrarse. Y se repite el proceso, se vuelven a realizar las mediciones. En el segundo caso tenemos al flujo A y al flujo B de la misma manera, pero aquí lo que nos hace es que mide ambos flujos. Si se pueden observar, el flujo A y el flujo B están siendo medidos y llevados hacia nuestro solenoide de flujo, donde aquí sí calculamos la razón directa, B sobre A. Ya con esa razón pasa a nuestro controlador indicador de razón, bota la señal a un solenoide de flujo y este mismo le da la orden a nuestra válvula de cerrarse o abrirse para así modificar nuestro flujo. Vamos a hablar ahora de una de las estrategias de control avanzado, el control en cascada. Es una estrategia de control compuesta por dos o más lazos de control por retroalimentación que mejora de manera significativa el desempeño del lazo de control. En definición, es una técnica para mejorar la estabilidad de un circuito complejo. Este se utiliza cuando la variable controlada no puede mantenerse dentro del punto de consigna, afectando a la variable controlada. Un sistema de control en cascada permite eliminar perturbaciones que afectan a los procesos. De manera general, la estrategia consiste en implementar un lazo de control secundario dentro del lazo principal, a efectos de controlar de manera independiente la propia variable manipulada. Como vemos en la imagen, tenemos nuestro proceso secundario, que lo va a hacer de manera rápida, y nuestro proceso principal, que actúa de manera lenta. Para que el control sea eficaz, se escoge adecuadamente la variable secundaria. Para seleccionarla, podemos seguir los pasos. El primer paso es dibujar el diagrama de bloque. Para esto debemos dibujar nuestro lazo principal, o también llamado lazo madre, que es el externo que vemos aquí. En este tenemos la temperatura de salida con respecto a la variación del flujo. Y tenemos nuestro lazo secundario, o también llamado lazo esclavo, que debe incluir las perturbaciones posibles más importantes. El lazo secundario debe ser de respuesta rápida y para ello debe incluir los retardos mínimos del sistema de control. Como guía, la relación de constantes de tiempo entre el lazo principal y el lazo secundario debe ser como mínimo de 3 e idealmente de 5 a 10. Los puntos de consigna de la variable secundaria deben estar relacionadas directamente con la variable primaria. Y de ser posible, su relación debe estar representada por una recta en presencia a una línea curva. De este modo, se simplificará el ajuste del controlador primario. El lazo secundario
Debe contener el mayor número posible de perturbaciones mientras sea suficientemente rápido. La variable secundaria seleccionada debe proporcionar una estabilidad al control secundario con la ganancia más alta que sea posible. Ahora bien, ¿cuándo es que es conveniente usar un lazo de control en cascada? En los siguientes puntos. En los procesos rigurosos, que son procesos que incluyen intercambiadores de calor, hornos, reactores, en sí son más complejos. En procesos con dinámica lenta, los cuales necesitan un cambio significativo para que se note la respuesta. En procesos con gran número de perturbaciones, cuando se ve afectado por la temperatura, presión, velocidad, etc. Procesos con perturbaciones frecuentes, cuando los cambios de temperatura son evidentes. Un ejemplo claro de un sistema de control en cascada es un horno con fuel oil como combustible, o sea, gasolina. Los hornos son equipos donde se produce una reacción de combustión para generar calor y transferirlo al medio para aprovechar su energía. Durante el proceso de combustión, las variaciones de la presión, temperatura o viscosidad pueden causar variaciones de caudal, con lo que el horno quema una cantidad distinta para una misma posición de la válvula de control. Estas perturbaciones en valor de la temperatura son difíciles de compensar por el retardo entre las calorías aportadas y la captación de la nueva temperatura en el horno. Algunos puntos que tenemos que tener en cuenta es que la temperatura no es regulada por la posición del vástago de la válvula, sino más bien por el caudal del fuel. Por lo tanto, las fluctuaciones del caudal afectan a la variable temperatura, que es de interés principal. Desde el punto de vista de rapidez, sería muy conveniente el ajuste rápido de posición de la válvula, mientras que las variaciones de temperatura más lentas se producen por otras causas y se corrigen en automático. Entonces, si la salida del control de temperatura actúa como punto de consigna, cuya señal de salida ajuste la posición de la válvula, el segundo controlador permitirá corregir rápidamente las variaciones de caudal, manteniendo la capacidad para controlar la temperatura con el instrumento primario. Y esta disposición se denomina control en cascada. El comportamiento de un horno puede ser representado por la siguiente función de transferencia, donde Kp es igual a la ganancia estática o relación incremental entre la temperatura de salida y el caudal de combustible. Tm es igual a un tiempo muerto, función del tiempo medio de residencia. T1 y T2 son constantes de tiempo, dependientes de la concepción y de la dinámica del horno. Una función de transferencia es un modelo matemático que relaciona la respuesta de un sistema con una señal de entrada o de excitación. También, de manera más general, se puede representar el comportamiento de un sistema de control en cascada de esta manera, donde H1 forma parte del lazo principal y H2 forma parte del lazo secundario. U1 y U2 son perturbaciones que entran al sistema. Debemos tomar en cuenta que entre más lazos existan, es decir, lazo 1, lazo 2, lazo 3, etc., la velocidad de los lazos secundarios debe aumentar, para así lograr producir una respuesta de reacción más rápida. Estas ecuaciones evalúan el comportamiento de un sistema de control en cascada, tomando en cuenta G, que representa los elementos del proceso, así como la función de transferencia, y a U, que representa las perturbaciones. Finalmente, a manera de resumen, un control en cascada consiste en incluir uno o más lazos de control interno dentro de otro externo, con el objetivo de anular perturbaciones, impidiendo que estas perturbaciones secundarias afecten al sistema principal. Básicamente, el controlador externo se encarga de la variable principal, mientras que el interno se encarga de las perturbaciones más frecuentes. Y por otro lado, el control de relación consiste en analizar y mantener una proporcionalidad entre dos o más elementos, llamados actuadores, dentro de un proceso continuo. Por ejemplo, se usa comúnmente cuando tienen que ingresar dos líquidos a un tanque y donde la cantidad del primer líquido debe ser el doble que la del segundo. Además, los líquidos deben entrar constantemente al tanque. Para controlar este tanque, se hará uso de un sensor de flujo, un controlador,
un actuador por cada línea. Sin embargo, si se aplica control por relación, se hará uso de 2 sensores de flujo, un controlador, un actuador y un control de relación, lo que significa un ahorro de instrumentos y un sistema más sencillo de supervisar y reparar.